Hola y muy buenas tardes a todos y a todas. Antes de empezar, quiero dar las gracias a todos los colegiados y colegiadas por la gran participación en las últimas formaciones impartidas por el colegio. Con cada formación superamos el récord de asistencia y para nosotros y sobre todo para mí como responsable de formación es gratificante saber que la formación llega a todos. Hoy hablaremos sobre qué va a pasar este verano con nuestras piscinas y si las vamos a poder disfrutar. A estas cuestiones y a otras nos responderán Marc Diranzo, gerente de Blau Beach Piscinas, y Fernando Lerma, asesor jurídico del colegio. También hablaremos de la nueva ordenanza municipal que entró en vigor el pasado mes de marzo y que regula el control de los mosquitos. Sobre este aspecto nos informará el responsable de sección de control de plagas del Ayuntamiento de Valencia, don Carlos Gabaldón. Las preguntas las vamos a atender al final de cada ponencia y las pueden realizar por el chat de YouTube. Antes de comenzar, quiero ceder la palabra al presidente del colegio, don Sebastián Cucala. Muchas gracias a todos y disfrutar de la jornada. Hola, buenas tardes, estimados compañeras y compañeros. Bienvenidos todos a la tercera jornada de formación que realizamos de forma telemática desde que se declaró el estado de alarma. Tras el éxito de la jornada que realizamos el 16 de abril, donde tuvimos como ponente a don Vicente Magro y estuvimos hablando de la situación de las comunidades de propietarios en el estado de alarma por el COVID-19, donde también introdujimos una variable que entendíamos también que debíamos abordar, como era el asunto de la violencia de género en las comunidades de propietarios. La jornada del 11 de mayo, que se realizó de forma magnífica por los asesores jurídicos de nuestro colegio en relación a las novedades legislativas que había respecto a los arrendamientos urbanos y todas las cuestiones que se habían generado también por la pandemia. Y debo resaltar, además, el éxito del curso de perfeccionamiento para administradores de fincas y formación de habilitados que, junto con Florida Universitaria, hemos empezado a impartir desde el pasado 4 de mayo, en el cual hemos registrado un mayor número de asistentes respecto al pasado año, a la pasada edición. La formación y la actualización de conocimientos son, junto a la deontología profesional, los pilares fundamentales para prestar nuestros servicios a los clientes de manera con calidad y de una manera profesional, de manera que nos distingamos frente al resto de operadores que actúan en nuestro entorno. El Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón realiza un esfuerzo importante en este periodo de incertidumbres de, mediante la formación y la información, dar certezas y soluciones y dar también la información que necesitamos casi en el día a día por la ingente cantidad de normativa que tenemos que estar viendo para saber qué situaciones afrontar en las comunidades de propietarios. Hoy vamos a abordar dos temas de plena actualidad, como son las piscinas y el riesgo sanitario que genera el mosquito tigre. Las piscinas, como sabéis, desde el pasado mes de abril, desde el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, se remitió una carta a la Presidencia del Gobierno donde ya reclamábamos como colectivo profesional una normativa estatal específica que regulase y nos dijese de qué manera podíamos hacer uso de las piscinas en el momento en el que fuese ya posible a través de las diferentes medidas que se fueran relajando en cuanto a las restricciones del estado de alarma. Hoy vamos a verlo esto desde la perspectiva técnica y desde la perspectiva jurídica. Y también vamos a tener la participación muy importante del ayuntamiento en cuanto a la información relativa a la ordenanza municipal recién dictada que va a regular lo que es la prevención de las plagas de mosquito tigre en las comunidades de propietarios. Quiero finalmente agradecer a la comisión de formación dirigida por Yana Dimitrova y a los asesores del colegio por el esfuerzo que realizan a diario por mantener
activas estas jornadas de formación y por parte de los asesores el consejo y la revisión de toda la normativa para que podamos enviar puntualmente la información a todos. Muchas gracias. Y ahora ya entramos en materia. Paso la palabra a Mar Diranzo. Adelante, Mar. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, don Sebastián Cucala Crespo, y a la directora de la Comisión de Formación, doña Yana Dimitrova, la invitación un año más a participar en una nueva jornada formativa y darnos la oportunidad de aportar nuestro granito de arena a esta nueva situación que se nos plantea en el sector de las piscinas, tan incierta como inesperada. En segundo lugar, también quiero agradecer a todos los participantes vuestro interés en esta ponencia. Muchos de vosotros ya me conocéis, puesto que habéis asistido a las conferencias de Blauvis desde el año 2014, en el que empezamos a colaborar con el colegio, con la finalidad de hacer llegar a vuestro despacho las últimas novedades y las respuestas a las dudas que teníais en relación a la normativa que se aplicaba a las piscinas de comunidades de vecinos. Y bueno, a los que os unís por primera vez a una de nuestras conferencias, entre ellos los compañeros del Colegio de Administradores de Fincas de Alicante, pues daros una calurosa bienvenida y desearos a todos que el tiempo que vais a invertir esta tarde a nuestro lado sea lo más fructífero y lo más útil posible. Al menos, pues con esa finalidad y con todo mi cariño he preparado la jornada de la tarde de hoy. Paso a presentarme. Mi nombre es Mar Diranzo, soy la directora general de Blauvis Piscinas, licenciada en Derecho y en Filología Hispánica y pertenezco ya a la segunda generación de profesionales en el sector de las piscinas. A lo largo de este tiempo hemos atendido exitosamente a más de 500 piscinas de uso colectivo y ya venimos colaborando estrechamente con el Colegio de Administradores de Fincas desde el año 2014, como os he comentado anteriormente. Y para hacer un breve resumen de lo que vamos a abordar en la tarde de hoy, os paso un pequeño índice. En primer lugar, hablaremos de la relación entre las piscinas y la famosa ya COVID-19 y responderemos a la gran pregunta que se nos plantea. En segundo lugar, daremos un paseo ligero recordando la normativa. En tercer puesto, pues vamos a hablar de las buenas prácticas, las cuales nos van a ocupar la parte troncal de la ponencia de la tarde de hoy. A continuación, abordaremos un tema que es muy importante, como el personal que está a cargo de nuestras piscinas, y terminaremos con unas breves conclusiones y una despedida para dar paso al apartado de ruegos y preguntas. Así pues, comencemos. La COVID-19 ha venido y hasta que no salga la vacuna parece ser que ha llegado para quedarse. Por tanto, vamos a valorar la situación que existe entre la COVID-19 y las piscinas y para ello vamos a analizar el tratamiento que debe recibir el agua para garantizar que la piscina sea un lugar seguro y, en segundo lugar, los riesgos potenciales a los que nos exponemos y cómo combatirlos. De todas formas, antes de atacar y combatir a nuestro enemigo, lo más importante es conocerlo. Así que, si me permitís, vamos a dar unas breves pinceladas sobre la COVID-19. La COVID-19 es una enfermedad respiratoria y es causada por el virus SARS-CoV-2, que es el acrónimo de Síndrome Respiratorio Agudo Grave. Este virus es uno de los 7 coronavirus que pueden infectar a las personas. Además, esta familia de virus tiene propiedades físicas y bioquímicas similares y rutas de transmisión comparables, pero sin duda alguna lo más importante es saber a qué grupo pertenece su material genético viral en función de su envoltura. Así pues, tenemos 3 tipos de virus. El no envuelto pequeño, cuya capacidad de eliminación es complicadísima, el no envuelto grande, cuya capacidad de eliminación es media, y el envuelto,
cuya capacidad de eliminación es muy sencilla. Y en este sentido, bueno, estamos de enhorabuena, hemos tenido suerte y nuestro SARS-CoV-2, que es el causante del coronavirus, pertenece al tipo de virus envuelto y, por tanto, su eliminación es relativamente sencilla. A continuación, y como no podía ser de otra manera, debemos empezar por citar a la Organización Mundial de la Salud, que es la reina madre en toda esta pandemia que estamos atravesando. Y según la Organización Mundial de la Salud, una concentración residual de cloro libre, y hago hincapié en cloro libre porque, como sabemos, hay 3 tipos de cloro: el total, el libre y el residual combinado. Entonces, es el cloro libre el que en concreto debe ser superior a 0,5 miligramos por litro en agua durante un mínimo de 30 minutos y en contacto con un pH inferior a 8. Con estas características, con estas circunstancias en el agua de nuestras piscinas, es suficiente para matar virus envueltos como el coronavirus. A continuación, os he expuesto una tabla de desactivación de virus para que veáis cómo combate el cloro y los desinfectantes a los virus. Por ejemplo, a una determinada concentración de cloro con un concreto pH durante un tiempo determinado, tenemos un porcentaje de desactivación del virus en cuestión. En esta tabla, que ha sido elaborada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, se señala que la coxsackie, el poliovirus y el rotavirus, con una concentración de cloro libre, nuevamente muy reducida, al 0,50 y en el caso del rotavirus al 0,20, a un pH determinado y en unos tiempos muy concretos, la capacidad de desactivación es prácticamente absoluta. Estos virus son no envueltos, por tanto, su capacidad de eliminación, como hemos visto antes, a priori es muy compleja y, como podemos observar, con el cloro libre se desactivan con un alto índice de eficacia. Por tanto, debemos estar relativamente tranquilos de que en el agua de nuestras piscinas bien mantenidas, pues vamos a estar sanitariamente seguros. Y ahora ya vamos a entrar a hablar de la gran pregunta. Muchos de vosotros que a lo largo de este mes y medio pues hemos estado hablando por teléfono sobre la situación actual de las piscinas, me habéis preguntado, si se sigue la normativa actual y se aplican las mejores prácticas, ¿es suficiente para desactivar el virus COVID-19? La respuesta es tajantemente afirmativa, sí. El agua con el cloro libre superior a 0,5 miligramos litro no solamente está desinfectada, sino que además tiene el potencial suficiente para eliminar cualquier virus que pueda entrar en la piscina. Bueno, y dadas unas breves pinceladas sobre la COVID-19 y cómo interactúa en nuestras piscinas, vamos ahora a dar un ligero repaso a la normativa y vamos a recordarla ligeramente. En primer lugar, decir que la normativa nacional que se aplica a todas, sin excepción, todas las piscinas de comunidades de vecinos es el Real Decreto 742/2013 de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnicos sanitarios de las piscinas. En este Real Decreto se señalan los criterios básicos y mínimos de la normativa de piscinas y además se inspiran, como no podía ser de otra manera, en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y se basan en motivos de salud pública. Por eso, en las circunstancias actuales, cobra tanta importancia el cumplimiento de esta normativa. Su misión es evitar los riesgos, los físicos, los químicos, los microbiológicos y ahora deberíamos añadir y los de contagio o transmisión de la COVID-19. ¿Quién es el titular y quién es la autoridad competente con relación al Real Decreto Nacional? La responsable del cumplimiento de este Real Decreto es la comunidad de propietarios, que sea la dueña de la piscina. Y la responsable para velar por el cumplimiento de este Real Decreto es, en la Comunidad Valenciana, la Consellería de Sanidad. ¿Cuál es el ámbito de aplicación
del Real Decreto en las piscinas de las comunidades de propietarios? Bueno, el Real Decreto, para referirse a nuestras piscinas, habla de las piscinas de tipo 3A, a las que se les aplica parcialmente determinados artículos que vamos a analizar a continuación. Es cierto que cuando se publicó la normativa se le concedía a la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, que en nuestra comunidad es la autoridad competente, poder exigir el cumplimiento de otras disposiciones en el plazo de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor del Real Decreto. Pero como esos 12 meses pasaron y no se pronunció al respecto, pues debemos entender, 7 años después, que únicamente el articulado al que se refiere el Real Decreto, que son unos artículos parciales de la normativa en general, son los que se van a aplicar. En primer lugar, vamos a hablar del tema tan importante como es el del tratamiento del agua. Dice el Real Decreto que los tratamientos previstos serán los adecuados para que la calidad del agua de cada vaso cumpla con lo dispuesto en el mismo. Además, señala que el agua de recirculación de cada vaso deberá estar al menos filtrada y desinfectada antes de entrar en él, al igual que el agua de alimentación si no procede de la red de distribución pública. ¿Esto qué significa? Pues que el agua clorada tiene que llegar así al vaso, es decir, en la sala técnica de depuración debemos instalar unos equipos de dosificación para que cuando el agua recircule por el filtro llegue al vaso de la piscina ya desinfectada. Siguiendo la normativa vigente en su momento, me consta que en la mayoría de piscinas de comunidades de vecinos se procedió a instalar un dosificador semiautomático de tabletas. Con él se daba cumplimiento a la normativa y al mismo tiempo se conciliaba la misma con la salud económica de las fincas. Así que de momento en este punto nos vamos a quedar aquí y cuando hablemos de las buenas prácticas ahondaré en la materia y volveré a retomarlo. Siguiendo con el tratamiento del agua establecido en el Real Decreto, se nos dice también que los tratamientos químicos no se realizarán directamente en el vaso, que el agua deberá circular por los distintos procesos unitarios antes de pasar al mismo. Pero en situaciones de causa justificada, el tratamiento químico sí que se podrá realizar en el propio vaso, siempre que se cumplan una serie de condiciones. La primera, el previo cierre del vaso, la ausencia de bañistas en el mismo y garantizando un plazo mínimo de seguridad antes de su nueva puesta en funcionamiento y de su apertura. Respecto a los productos químicos, debemos señalar que podemos seguir utilizando los mismos que convencionalmente se han utilizado para combatir la COVID-19, es decir, el cloro, el bromo, la sal, el peróxido de hidrógeno. Esto como desinfectantes. Después también tenemos que apoyar el mantenimiento de las piscinas con los reguladores de alcalinidad, los reguladores de pH, los algicidas, unos buenos coagulantes. Y el mínimo común denominador de todos estos productos químicos es que deben cumplir con los requisitos relativos al registro, evaluación y autorización establecidos por la legislación, es decir, que tienen que estar homologados por el Ministerio de Sanidad. Pasando a continuación a analizar los criterios de calidad del agua, debemos señalar que en el Real Decreto se nos dice que el agua del vaso deberá estar libre de organismos patógenos y de sustancias en una cantidad o concentración que pueda suponer un riesgo para la salud humana y deberá cumplir con los requisitos que se especifican en el anexo 1, que es el que he incorporado en la presente diapositiva. En este punto debemos hablar, en primer lugar, de los parámetros físico-químicos, que son el cloro libre, el cual deberá tener un valor paramétrico entre 0,5 y 2. Yo siempre soy partidaria de que esté alrededor del 2, más de que esté alrededor del 0,5, porque una ola de calor o alguna circunstancia externa, en un momento puntual, si lo llevamos al límite del 0,5, nos puede dar un bajón y quedarnos sin desinfectante, y eso sí que es peligroso en las piscinas. En segundo lugar, el cloro combinado, que debe ser igual o inferior a 0,6.
el famoso pH, que según la normativa debe situarse entre 7,2 y 8, pero como hemos visto que la Organización Mundial de la Salud para desactivar el coronavirus habla de un pH inferior a 8, yo recomiendo que esté entre 7,2 y 7,6. El ácido isocianúrico, un gran caballo de batalla. El ácido isocianúrico lo tenemos que controlar y debe estar por debajo de 75. A continuación, también se debe analizar la turbidez. Únicamente se puede analizar a fecha de hoy con un aparato especial que se llama turbidímetro y el resultado debe ser igual o inferior a 5 unidades encefalométricas. La transparencia, bueno, es el parámetro más sencillo que hay porque se mide simplemente cuando somos capaces de ver el desagüe del fondo de la piscina. Y para finalizar, el tiempo de recirculación. Y aquí tengo que deciros que la mayoría de las piscinas suspendemos porque todavía no se han implementado los contadores de agua que harían falta para que se pudiera medir exactamente o calcular el tiempo que tarda el volumen completo del agua de una piscina en pasar por el filtro, depurarse, desinfectarse con el producto y volver al vaso. Entonces, bueno, hay que tomar nota de que los contadores para poder anotar el tiempo de recirculación son necesarios en nuestras piscinas. Estos análisis deben realizarse una vez al día y junto con los parámetros físico-químicos también se habla de los análisis microbiológicos. Y nuevamente en los análisis microbiológicos volvemos a suspender en muchos casos porque en la práctica no se suelen hacer. Estos análisis, por lo menos, dice la normativa, que deben realizarse una vez al mes durante la temporada de baño. Y lo que analizan son la Escherichia coli y la Pseudomonas aeruginosa. En Blauvis compramos como unos envases esterilizados de la farmacia, tomamos las muestras, las llevamos al laboratorio autorizado y nos dan el resultado. Estos laboratorios deben estar homologados por Sanidad. ¿De acuerdo? Y también vamos a hablar un poquito de las situaciones de incidencia. ¿Por qué? Pues porque en las circunstancias actuales una situación de incidencia es un contagio que se pueda producir en la piscina o en los alrededores. Señala el Real Decreto en su artículo 13 que una vez detectada la situación de incidencia, el titular deberá realizar las gestiones oportunas para conocer las causas, así como adoptar las medidas correctoras y preventivas necesarias. La autoridad competente también deberá ser informada de la situación de incidencia y dicha comunicación podrá ser realizada por medios electrónicos. Por último, se nos dice que la autoridad competente, que en nuestra comunidad es la Consellería de Sanidad, deberá notificarlo en el plazo máximo de un mes al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Pues bien, debo deciros que, por ejemplo, en Blauvis Piscinas, en la empresa, nosotros nos encargamos de tramitar y gestionar las situaciones de incidencias con la Consellería de Sanidad como un servicio extra que le damos a nuestros administradores para que ellos, bueno, se dediquen a lo suyo, que bastante tenéis, y del tema de las piscinas, llave en mano, nos ocupemos nosotros al 100%. Por eso os he puesto en esta diapositiva una pequeña foto de un libro de registro diario para piscinas de uso colectivo, en donde no únicamente se establecen los criterios que se deben seguir para analizar los parámetros físico-químicos diariamente, con una tabla para que pueda estar disponible a los vecinos el resultado de las analíticas de la piscina, sino que además dentro de este libro recogemos una especie de plantilla de manera que si se llegara a producir alguna incidencia, poder activar el protocolo de comunicación a la autoridad sanitaria. Y ya terminando con el Real Decreto que se aplica a nuestras piscinas a nivel nacional, en el artículo 14 se nos habla de la información al público. Todos nuestros vecinos deben tener la siguiente información al alcance de su mano. En primer lugar, o de su vista, en este caso, la información sobre las sustancias químicas utilizadas en el tratamiento. En segundo lugar, la información sobre la existencia o no de socorrista, con las direcciones y teléfonos de los centros sanitarios más cercanos y un teléfono de emergencias, por ejemplo, el 112.
Y por último, las normas de utilización de la piscina, que este año, como vamos a ver a continuación, serán especiales. Y bueno, vamos a entrar ya en materia. Las buenas prácticas, las famosas buenas prácticas. Las buenas prácticas que vamos a analizar esta tarde vienen determinadas por el Protocolo Sectorial de Piscinas Saludables y por el Ministerio de Sanidad en sus recomendaciones para la apertura de la actividad de las piscinas tras la crisis del COVID-19, actualizado a fecha de 14 de mayo de 2020. Estas buenas prácticas, debo decir que son fundamentales que se pongan en marcha, más que nada porque así evitaremos problemas, ya que en verano hay dos cosas que no pueden fallar. Una es la televisión y la otra las piscinas. Por tanto, debemos estar preparados porque como una de estas dos cosas nos falle, se monta un drama nacional. Entonces, hay que estar preparados. En el punto de las buenas prácticas, hemos querido distinguir dos grandes apartados. Aquellas buenas prácticas que como administradores podéis implementar, es decir, que en cierto modo dependen de vuestro trabajo. Y en este sentido sí que os invito a poner toda la carne en el asador, a que hagáis los deberes, a que os planifiquéis y las incorporéis en vuestras agendas. Sobre todo con la finalidad de prevenir o una rotura de stock de ciertos equipos que está pasando o el desabastecimiento en otros casos. ¿De acuerdo? Pues muy bien, vamos allá. ¿Cuáles son estas buenas prácticas que dependen, en cierto modo, de vosotros? En primer lugar, un buen sistema hidráulico y de filtración, es decir, salas técnicas de depuración bien dimensionadas y de óptimo rendimiento. Vale, y esto traducido a lo práctico, ¿en qué consiste? Pues muy sencillo. En primer lugar, en hacer la revisión anual de la carga filtrante de los filtros de la depuradora. Nosotros en Blauvis, en el mes de marzo, nos dedicamos a este cometido y lo hacemos con tranquilidad y sin prisas. Aunque tengamos filtros que tengan cristal, que afortunadamente la mayoría de vosotros ya tenéis cristal en casi todas vuestras piscinas, eso no quita que en la parte de arriba se cree como una especie de suciedad, de retención de materia orgánica. Entonces no está de más que una vez al año se abra el filtro, se cambie pues 3 o 4 dedos de lecho filtrante, se reponga medio saquito de cristal y continúe el óptimo funcionamiento de la depuradora. Y en segundo lugar, el pasarle la ITV a la piscina. Esta práctica es muy importante. Yo doy fe que desde hace unos cuantos años en la empresa empezamos a llevarla a cabo y hemos reducido hasta un 90% los imprevistos, las incidencias, las averías que durante los meses de verano se producían en los alrededores de la piscina. Así que os invito a que le paséis la ITV a todas vuestras piscinas. Por ejemplo, nosotros en Blauvis la pasamos en abril y así a finales de abril, principio de mayo, ya tenemos un listado de puntos a tener en cuenta para poner a punto la piscina para el verano. Continuemos. Un buen sistema de control del desinfectante. Esto también es muy importante y es muy importante porque la automatización del proceso de dosificación y control lo que nos da es a todos una mayor tranquilidad. Y en esto coinciden todos los expertos. La Asociación de la Patronal de Profesionales de Piscinas, como el Ministerio de Sanidad, incluso el Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Ministerio de Innovación y Ciencia. Es decir, es muy importante. No está dentro de la normativa, por tanto, no es obligatorio al 100%, pero sí que es una buena práctica altamente recomendable. ¿Por qué? Pues porque la alternativa a no tener un equipo automatizado es dejar que la salud de los usuarios, de nuestros clientes, de nuestros vecinos, dependa del ojímetro de una persona. Y esto en las circunstancias actuales nos parece como mínimo muy arriesgado.
Estos equipos también deben ser revisados por el técnico mantenedor en las visitas que realice a las instalaciones. Por tanto, este técnico debe contar con la formación y experiencia necesaria para desempeñar esta labor de tanta responsabilidad. En este punto también quiero hacer hincapié a que, si bien es cierto que en la mayoría de piscinas tenemos dosificadores semiautomáticos de tabletas, que estos equipos son perfectamente complementarios y compatibles con la automatización del proceso. Por ejemplo, lo que nosotros estamos asesorando a nuestros administradores y clientes es que le añadan una bombita, que es un equipo sencillo y económicamente asequible, como la que estáis viendo en la fotografía de la diapositiva, de manera que, como las tabletas dentro del dosificador de cloro se van disolviendo lentamente y a su ritmo, y ellas no discriminan si es martes, si es domingo, si hay una ola de calor y hay 40 grados de temperatura o si estamos a 27. ¿Qué pasa? Pues que en momentos puntuales y dependiendo de circunstancias externas, puede suceder que haya un bajón de cloro, que nos quedemos sin suficiente desinfectante o con cero desinfectante directamente. En este caso, lo que se propone es incorporar una bombita de dosificación de cloro líquido, calibrarla para que a un determinado parámetro empiece a suministrar el cloro en la piscina y así se compensa y tenemos las ventajas del cloro sólido, por un lado, que es un cloro estable, que tiene un mayor efecto y una duración más larga en el agua porque no se evapora tan rápidamente por la acción de los rayos ultravioleta solares. Y en segundo lugar tenemos la ventaja del cloro líquido, que no es otra que la rapidez en actuar. ¿Vale? Por tanto, para maximizar la seguridad se recomienda automatizar las 3 fases. El pH, que sé que muchos ya lo tenéis, el cloro y la medición constante. Sigamos con las buenas prácticas. El Ministerio de Sanidad, en sus recomendaciones para la apertura de la actividad de las piscinas, habla de la colocación de dosificadores de hidrogel para limpiarse la contaminación exterior. Yo sé que esta buena práctica pues, es objeto de mucha polémica, de mucha controversia, pero bueno, al fin y al cabo, si lo dicen las autoridades sanitarias, por algo será. Estamos hablando de la colocación de un aparato o de un dispensador de gel hidroalcohólico que económicamente no tiene mayor importancia. Así que yo os invito a que lo instaléis y si no queréis instalarlo directamente en el acceso a la piscina, que es de lo que hablan estas recomendaciones, sí que se podría instalar, por ejemplo, en la puerta de salida para que los vecinos cuando salgan se puedan desinfectar o cuando vuelvan de la calle también se pueden desinfectar y todos los puntos de riesgo que toquen en la comunidad, pues tratar de que sea lo más seguro posible. En Blauvis aprovecho también para deciros que tenemos estos dosificadores de hidrogel que los suministramos y los instalamos y además tenemos también el formato de en 5 litros de gel hidroalcohólico, que es un formato para comunidades de vecinos. Y ya para finalizar con las buenas prácticas que dependen de los administradores, hablaremos de la limpieza y de la desinfección. En este punto, el Ministerio de Sanidad señala que es muy importante diferenciar la finalidad de la limpieza como medio de eliminar la suciedad y para la cual nos ayudamos con agua y detergentes, que es básicamente la limpieza tradicional de siempre, de la desinfección, que está destinada a eliminar o reducir significativamente la carga microbiana de las superficies. ¿De acuerdo? Pues bien, en este segundo punto, en el de la desinfección, tenemos que implementar los servicios de desinfección de las zonas exteriores a la piscina, prestando especial atención a los puntos de riesgo, como pueden ser pomos de las duchas, barandillas de las escaleras, zonas de tránsito y además todo ello debe hacerse con productos especialmente indicados para este fin, es decir, desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados en el Ministerio de Sanidad.
Bueno, aquí abro un pequeño paréntesis, si me lo permitís, y os diré que en Blauvis hemos lanzado una nueva línea de servicios consistente precisamente en esta higienización intensiva por motivo del COVID-19. Y ha tenido muy buena aceptación por parte de todos los administradores y comunidades de vecinos porque a través de una mochila pulverizadora, pues pulverizamos paredes, suelo, puertas, ascensor y prestamos especial atención a los puntos de riesgo como pueden ser timbres, interruptores, manivelas o barandillas. Además, utilizamos un material, un producto que no daña ni el acero, ni la madera, etcétera. Y bueno, tiene un precio comodísimo y muy asequible, que son 50 euros IVA incluido por escalera, independientemente de que tenga 7 plantas o 10. Con esto cumplimos 2 misiones. La primera es que se hace un servicio cercano y asequible para cualquier persona, para cualquier comunidad. Y la segunda es que es tan económico que a los administradores, los presidentes, nos piden que pidáis 3 presupuestos diferentes para comparar. Es muy ágil y muy cómodo y muy útil. Y ahora cierro paréntesis y continuamos con las buenas prácticas. Pero en esta ocasión vamos a hablar de las buenas prácticas que dependen de la responsabilidad de los vecinos. En este punto os invito a ser los más resilientes posibles y a no dejaros afectar por las actitudes de algunos vecinos que sabemos que hay en todas partes, que son incívicos, irresponsables, inmaduros, inconscientes. Bueno, los podemos llamar de muchas maneras. Pero es importante que aprendamos a separar aquello que depende de nuestra profesionalidad, de nuestro buen trabajo y de nuestras decisiones a aquello que está fuera de nuestro alcance, porque si no, nos vamos a agobiar, nos vamos a estresar, el verano se presenta intenso y, bueno, pues yo, después de haber hablado con muchos de vosotros y haber sido receptora de las preocupaciones que tenéis con relación al grado de cumplimiento de estas buenas prácticas o de estas recomendaciones, lo único que os digo siempre es que tenemos que, primero que nada, basarnos en la buena fe de la mayoría de las personas y tomar decisiones en función de esa mayoría, no dejar de tomar decisiones por culpa de una minoría. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los famosos dosificadores de gel hidroalcohólico. A mí me parece una muy buena seña de identidad y un muy buen sello de calidad el que mi administrador en mi comunidad de propietarios me provea de un dosificador de gel hidroalcohólico, más que nada porque yo estoy recibiendo el mensaje de que es un administrador competente, que se preocupa por la salud de los vecinos y que por lo menos está haciendo cosas. Que muchas veces en estas situaciones tan delicadas y de crisis sanitarias y de emergencias, muchas veces lo que necesitamos ver es que se hacen cosas. En fin, ahí lo dejo. Vamos a centrarnos ya en lo que depende de la responsabilidad de los vecinos. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas dice que la principal vía de contagio del SARS-CoV-2 es a través de las secreciones y el contacto cercano de persona a persona. Por tanto, como consecuencia, ¿qué tenemos? La recomendación de distanciamiento social mediante, en primer lugar, la limitación del aforo. Se está hablando como mínimo del 50% de reducción. Entonces, hay una fórmula establecida en la ley, esa fórmula se aplica y el resultado que nos dé lo dividimos entre 2. Y ese es el número de personas que pueden entrar a nadar al tiempo. En segundo lugar, también se nos recomienda mantener el distanciamiento social como mínimo 2 metros en el agua y también en los accesos. En cuanto a los accesos, todas aquellas piscinas de comunidades de propietarios, que hay muchas, que tienen varios, sería muy interesante destinar unos accesos o un acceso únicamente para las entradas y otro acceso únicamente para las salidas. Y así evitamos los cruces. Y por último, respecto a las famosas tumbonas o hamacas, decir que también se deben separar como mínimo 2 metros y que los usuarios deben seguir las recomendaciones y desinfectarlas antes de su uso. Otras prácticas muy buenas que también dependen de los vecinos
son las relacionadas con el refuerzo de la higiene individual. Por tanto, la ducha en esta ocasión debe ser obligatoria o recomendable antes y después del baño. Deben lavarse las manos al acceder al recinto con jabón o higienizarlas con desinfectante. El uso del andén perimetral solamente puede ser para acceder y salir del vaso de la piscina. Debe prohibirse que las toallas se pongan en las vallas perimetrales para evitar posibles contagios y, por último, también es muy recomendable lavar los trajes de baño y las toallas para eliminar todas las bacterias o virus que puedan quedar retenidos en la ropa. Y hasta aquí hemos analizado las buenas prácticas que se nos recomiendan desde los organismos oficiales y concretamente desde el Ministerio de Sanidad. A continuación, vamos a hacer especial atención al personal a cargo de la piscina. Vamos a ver. Es muy importante que sepáis que, por ejemplo, en Blauvis Piscinas nosotros tenemos dos líneas de negocio. Una de ellas son las piscinas de las comunidades de vecinos que no tienen conserje, en donde nosotros nos ocupamos con nuestro personal interno de su mantenimiento integral. Nuestros técnicos están cualificados, están formados y tienen experiencia en el sector. Además, están todo el año con nosotros. Es decir, en Blauvis no recurrimos para salvar el verano a contratar a personas externas porque en 3 meses nadie aprende a llevar una piscina, no se aprende a mantener sanitariamente segura una piscina. Como dice mi compañero y director de producción, Andrés, una cosa son los profesionales en piscinas y otra cosa a los que cariñosamente llamamos los que pasan la barredera. Es una frase coloquial, pero para que nos entendamos. Entonces, muy importante la formación, la cualificación y la experiencia. Y, en segundo lugar, en Blauvis también atendemos aquellas piscinas de comunidades de vecinos que tienen conserje. En este caso, nuevamente, nos encontramos con dos perfiles. Tenemos conserjes que son inteligentes, que son curiosos, que son trabajadores, que tienen mucha experiencia y con los que hablamos el mismo idioma, que son una maravilla. Y después tenemos otro perfil de conserjes que les cuesta, que no se aclaran, que tienen muchas dudas. En cualquier caso, y cualquiera que sea el perfil de vuestros conserjes, lo que nosotros os recomendamos es que la empresa que os suministre el producto químico os preste también una labor de asesoramiento. Por ejemplo, nosotros a todas nuestras piscinas con conserje durante los meses de verano acudimos una vez a la semana y supervisamos tanto la química del agua como la parte técnica de los equipos de las salas técnicas de depuración. Respecto a la formación de los conserjes, me viene a la cabeza un artículo que publiqué el año pasado en la revista del Colegio de Administradores de Fincas, que se titulaba La mayoría de edad llega a nuestras piscinas. ¿Y por qué se titulaba así? Pues porque con la publicación de la normativa autonómica que se aplicaba a las piscinas de uso colectivo, desaparecía el curso que la Consellería de Sanidad daba sobre tratamiento de agua en piscinas de uso colectivo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de nuestros conserjes se han quedado huérfanos de formación. La buena noticia es que las empresas privadas que cumplimos una serie de requisitos podemos ofertar estos cursos y estamos totalmente capacitadas para darlos. En el caso de Blauvis ofrecemos estos cursos, son cursos prácticos, presenciales y además subvencionados por la Fundación Tripartita, de manera que a la comunidad le supone coste cero. O sea que son muy interesantes. Y este año, en los cursos para los conserjes relativos al mantenimiento de las piscinas, hemos implementado también un apartado de cómo prevenir la COVID-19 en ellas. Finalmente, hablar también de la utilización de los EPIs de los conserjes, mascarilla, guantes, buenas prácticas de higiene, etc. Y ya para ir finalizando, vamos a comentar muy rápidamente las dos principales conclusiones.
En primer lugar, la normativa hay que cumplirla rigurosamente. Ya no tenemos excusas. Ya han pasado 7 años y con las circunstancias sanitarias que tenemos, nos tenemos que poner las pilas. Y en segundo lugar, pues bueno, debemos tratar de estar lo más actualizados posibles con las últimas noticias y las últimas novedades del sector. En Blauvis Piscinas sabemos que vuestro cargo comporta una gran responsabilidad y que cada comunidad es un pequeño universo que atender. Por eso hemos querido colaborar en esta nueva misión que tenéis, activando 2 servicios que consideramos de gran utilidad. En primer lugar, el servicio express de adaptación de vuestras piscinas a la normativa, al 100%, y en segundo lugar, un servicio de consulta gratuita durante esta semana. Ambos servicios, así como la petición del PDF de la presentación de esta jornada, los podréis solicitar en el siguiente correo que hemos creado de manera exclusiva para vosotros, para los administradores de fincas colegiados, y en el que os atenderé personalmente y resolveré pues, todas vuestras peticiones o dudas que me podáis plantear. El correo electrónico es soyadministrador@blauvis.com. Además, todos los que lo solicitéis en el día de hoy recibiréis como regalo la guía de buenas prácticas para combatir la COVID-19 en las piscinas. Y bueno, antes de terminar, también os voy a pedir permiso para contarles a todos aquellos administradores que ya son clientes o los que en un futuro próximo queráis serlo, que en Blauvis estamos acabando de remodelar y actualizar nuestra página web con todas las novedades de la pandemia y vamos a activar una pestaña que se va a llamar Zona VIP y a todos los administradores que sean clientes pues les vamos a dar una contraseña y una clave de acceso para que puedan tener a primera mano un paquete de todos los documentos oficiales que han salido y que van a salir sobre las piscinas y la COVID-19. Un dossier con las 2 normas aplicables a las piscinas de comunidades de vecinos, como son el Real Decreto Nacional y el Decreto Autonómico. La guía de buenas prácticas para combatir el COVID-19 en las piscinas. La presentación en PDF de la jornada de hoy. Un anexo especial sobre un tema que sé que también os interesa, que es cómo actúa la COVID-19 en playas, tanto en el agua como en la arena, que, bueno, por circunstancias de tiempos no hemos podido entrar en esta materia esta tarde. Y después, para los conserjes, también vamos a subir a esta zona VIP un manual de cómo mantener la piscina en tiempos de coronavirus. Las últimas novedades del sector y, bueno, yo pienso que respecto a las buenas prácticas que dependen de los vecinos, pues sería útil, pues a lo mejor poner un cartel apelando a su responsabilidad y con carácter persuasivo o disuasorio, con algún eslogan que los lleve por lo menos a reflexionar y a pensar un poco. Y bueno, de momento eso es todo. Simplemente deciros que en Blauvis todos los servicios en los que innovamos y que ponemos en marcha pues tienen como finalidad hacer que nuestra empresa sea el lugar donde nade vuestra tranquilidad, vuestro tiempo y como consecuencia inmediata también vuestra prosperidad. Muchísimas gracias por vuestra atención y ahora voy a dar paso a Yana para que abra la fase de ruegos y preguntas si es que tenéis alguna cuestión que plantearme. Muchas gracias.